Naval. Mi nombre es Emilio Zavala y el día de hoy nos dirigimos a México porque nos acompaña un amante del vino y del té. Su nombre es Mirel Rivielo. Mirel, bienvenida a Charla Naval. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por invitarme a tener esta plática con ustedes y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Sí, ya que dentro de esta charla se tienen muchas invitaciones y a su vez se tienen muchos temas. El día de hoy nos va a tocar entablar la charla sobre el vino, el té y tu camino. Pero para iniciar el camino de esta charla, aquí en este proyecto siempre se realiza una pregunta de introspección para iniciar a romper el hielo en la charla y para que también la persona pueda empezar a hacerlo. La pregunta es mucho de definición. La pregunta es cómo se define Mirel a ella misma. Bueno, yo me defino como una eterna estudiante, principalmente de las bebidas gastronómicas, una soñadora, hedonista, por supuesto, y con un profundo respeto y amor hacia la naturaleza y hacia los seres, personas que me rodean. Claro, dentro de todo este amor, también en el amor existen las pasiones, la naturaleza se ve envuelta en nuestros alrededores, la vemos todos los días, pero también están estas pasiones, como tú me dijiste, las bebidas gastronómicas, que estas mismas también se desarrollan dentro de la naturaleza, también esto puede llegar a suscitar, pero para que todo esto se vuelva una pasión, tiene que estar el interés. Tú estudiaste comunicación en la Universidad de Anáhuac, pero luego lo derivaste hacia lo que te encanta, que es el vino y el té. Pero ¿cómo fue que te surgió el interés sobre inclinarte por el vino y también por el té? Pues mira, creo que la comunicación nunca ha dejado de ser una de mis pasiones y afortunadamente he tenido la oportunidad de combinarlo junto con tanto con la música como con el vino y como con el té. Yo inicié, pues mira, primero te cuento la historia del té porque yo tenía 15 años y cuando tenía 15 años a mi mamá le regalaron una cajita de té de sobre, pero se la habían traído de Inglaterra, ¿no? Entonces mi mamá pues estaba muy contenta y era como algo muy especial y era algo que solamente podía ser para las visitas, lo que nos prohibió rotundamente a mi hermana y a mí tocar estos tés. Y yo como buena puberta, si me dicen no hagas algo, lo tienes que hacer, pues le robé un par de tés, ya mi mamá ya sabe de mi delito, pero me robé un par de tés que eran unos Darjeeling. Y por supuesto los preparé mal, ¿no? Calenté el agua en el microondas, me pasé de tiempo, dejé el sobre 40 minutos allá adentro, pero me encantó cómo me hizo sentir, me encantaron sus aromas y de ahí fue que yo empecé a entender que el té era mucho más, o sea, que había una definición de té que era solamente de una planta y que había tiempos y temperaturas, pero no lo profesionalicé, lo dejé nada más como un, ay, me gusta el té, lo prefiero al café y ya. Y fue hasta dentro de la universidad, que ya estaba estudiando comunicación, que tenía un novio que era más grande que yo y que era amante del vino. Y entonces él me invitó a una clase, y curioso porque yo no tomaba, ¿no? Otro gran mito de que el sommelier toma mucho, que ya si quieres lo hablaremos más adelante, pero yo no tomaba, no me gustaba, era la que iba a la fiesta y traía el chicle y el vaso de coca, no, porque no, tampoco era como que tomara mucha agua. Y entramos a la clase y tuve un maestro espectacular que hablaba con una gran pasión y ahí fue donde entendí que el vino era mucho más allá que solamente una bebida, ¿no? O una, sí, pues una bebida alcohólica. Y ahí fue que inició mi gusto, digo, ya para no hacerlo como muy largo, mi maestro fue justamente el que volvió a hablar sobre té y que me acordé de todo esto que ya había vivido y lo empecé a estudiar mientras estudiaba comunicación, me empecé a profesionalizar en la parte del vino y de ahí pues siempre estudié. Finalmente el té, tengo unos 4 años que me habré eh, certificado como catadora de té y esto no termina, ¿no? Porque seguiré certificándome seguramente. Claro, cuando se empieza a aprender algo y nos apasiona, a veces existe esa persona correcta, como en tu caso, ese profesor que tú tuviste, que te literalmente te hizo nacer esa pasión o descubrir esa pasión que tú tenías, pero no sabías que existía dentro de ti. Todo esto también radica mucho en los aprendizajes y en lo que tú dices de que siempre quieres seguir aprendiendo, pero dentro de todos los aprendizajes siempre está como que lo primerito que aprendes.
porque lo primero que se aprende es cómo es lo que te da pie a si deseas seguir o no. En tu caso, ¿qué fue lo primero que aprendiste, por ejemplo, del vino? Mira, como lo dije antes, tengo mucho respeto y amor por la naturaleza. Creo que eso es algo que lo tuve desde niña. Me encantaba coleccionar piedras y creo que no es como algo muy común. Digo, tampoco es rarísimo, pero me gustaba mucho coleccionar piedras. Tenía un centro meteorológico donde medía la lluvia y como este tipo de cosas que no son muy comunes y que mi familia pues pensaba que a lo mejor me iría hacia la veterinaria o algo por el estilo y que al final, cómo son las cosas, pero ese tipo de conocimiento te ayuda mucho a la parte de ser sommelier, ¿no? Entonces, cuando empiezo yo a estudiar y el maestro con esta pasión empieza a hablar de diferentes variedades, de diferentes países, cómo la historia de ciertos países influye también en su gastronomía y en sus vinos, y ahí fue donde yo me enganché, como de toda esta parte que hay atrás. Y la otra es que me encantan los retos y una de las cosas que dijo del té, por ejemplo, fue que catar té era mucho más complicado que catar vino y ahí fue cuando se separaron mis anderitas y dije, yo quiero ver si eso es verdad. Y, y esta parte de jugar al detective, ¿no? Y empezar con la nariz y qué te quiere decir cada aroma y como este juego de aprendizaje fue realmente lo que me enganchó al mundo del vino. Por supuesto, dentro de este juego que a ti se te presentó y que también tú lo viste como tal, fue estas ganas y esta curiosidad de, ok, yo quiero ver si todo esto es cierto, quiero meterme de lleno a este maravilloso mundo que se volvió una maravilla para mí. Pero dentro de todo, tú te enganchaste tanto que pasaste a ser lo que se le conoce como un sommelier. Para la gente que pudiese no conocer sobre este concepto, ¿cómo definirías lo que es el trabajo y lo que es un sommelier? Pues mira, principalmente un sommelier es la persona de servicio, o sea, tiene esta vocación de servicio hacia el cliente, ¿no? De servir, de recomendar con cuál te lo vas a tomar, explicarte sobre este vino, sobre esta región y cómo influye en sus sabores y en sus aromas. Esto, digamos, sería como una definición un poquito también pasada, porque ya por el mundo en el que vivimos, un sommelier actualmente se dedica a muchas más cosas que solo servicio. Entonces, también es el que educa al consumidor, educa a futuros sommeliers, o sea, maestros, es el que promueve esta cultura, dígase en periódicos, en revistas, ¿no? Porque ahora también la prensa es especializada, ¿no? Antes hablábamos de prensa general gastronómica, ahora vemos muchos que son chefs y escriben, que son sommeliers y escriben sobre estas bebidas y también sobre este respeto y sobre esta ética que tenemos que tener al comunicar, y digo, tú muy bien lo sabes, lo haces seguido aquí, tenemos un gran respeto, tenemos que respetar y que tener mucha ética sobre lo que vamos a hablar y cómo nos vamos a definir principalmente hacia este producto, porque atrás hay que considerar que hay pues mucha gente que lo elabora, que eso sí que también lo platicaremos más adelante, pero respeto hacia esa gente que elabora estas bebidas. Por supuesto, a fin de cuentas, todo se basa a raíz de la información, de unos conocen, otros se los enseñan y otros juegan con todo este acto de informar para llegar hacia buen puerto, porque todo es como si fuese una cultura y de esa cultura muchos aprenden, a otros les enseñan. Todo radica en esto y también va a entrar en el mundo de lo de ser sommelier. Pero dentro de todo este mundo siempre tiene que haber eso que te llama la atención o eso que te gusta sobre este acto de servicio que tú realizas. En tu caso, ¿qué es lo que más te gusta de ser sommelier? Me encanta el mundo de oportunidades que puedes llegar a tener. Puedes, como bien lo dije, dedicarte a la prensa, dedicarte a ser maestro, a la comunicación. Hay quienes son, a lo mejor, y no tienen esta vocación de la comunicación, pero que son maravillosos para poder distinguir aromas, ¿no? Los grandes, los master sommeliers, para definir a ciegas, ¿no? ¿Qué vino, de dónde, de qué región? Todo este tipo de cosas. Y también que la cultura del vino va de la mano de muchas cosas. Ahora sí que hay para todo tipo de gustos. Puedes irte hacia de la historia, puedes mezclarlo incluso con coches, puedes mezclarlo con automovilismo. Hay muchos vinos también que van relacionados por allá, con música, no existe el maridaje sonoro. Entonces, puedes viajar a través de una copa, conocer culturas, conocer muchas cosas y es muy interesante esa parte.
Claro, eso que tú dijiste de que puedes viajar a través de una copa, es eso como si te tomas esa copa de vino y te devuelve a tu pasado, o inclusive tal vez te manda a tu futuro de todo lo que puede llegar para ti, todo lo que fue para ti, es todo ese camino. Pero también dentro del mundo de ser sommelier existen ciertas cualidades especiales que esta persona puede tener porque no cualquiera lo puede ser. A tu consideración, ¿cuáles crees que son estas cualidades que una persona que quiere ser sommelier debe tener? Bueno, creo que el don de la comunicación es importante en la mayoría de estos perfiles del sommelier y principalmente también la humildad. No olvidemos que el vino es un producto de la agricultura, ¿no? Y nos encanta a veces hacerlo snob y nos encanta poner al sommelier en un pedestal como si fueran unos sabelotodos o un VIP cuando es al revés, ¿no? Cuando el sommelier está ahí para servir, ¿no? Creo que esa es otra de las cosas. Y sí, creo que me voy más hacia la parte de la comunicación, una muy buena memoria, no tanto tener eh, un olfato muy desarrollado, porque déjame decirte que eso es un mito. Todos tenemos olfatos y mientras a menos de que tengas una enfermedad muy puntual, todos podemos percibir aromas. Lo complicado es ponerle nombre a ese aroma, porque estoy segura que percibes 30 aromas en una copa, pero no les puedes poner nombre y eso tiene mucho que ver con la memoria. Toda la parte de la geografía, de los suelos, de los climas, de las uvas, todo eso es memoria también, claro, comprensión y análisis, pero creo que esa es una de las grandes cualidades que tiene que tener el sommelier. Y la otra, hay que ser contemplativos. No podemos hacer las cosas a la carrera, sino tenemos que poder tomar esa pausa, concentrarnos en lo que estamos haciendo para poder percibir lo que el vino nos está, o el té, o el aceite, o el agua nos está diciendo. Claro, a raíz de esta labor que se realiza día a día, siempre el temple tiene que estar dentro de, porque no podemos acelerar el proceso de el análisis que se realiza cuando se tiene la copa de vino o cuando se lo mezcla con otros elementos. Pero también para realizar esta labor están los cinco sentidos que nos apoyan, que el tacto, el gusto, el oído, la vista y el olfato, pero cada uno juega un papel distinto, unos de mayor, otros de menor manera, dependiendo lo que se presente en esa situación. Pero en el caso de los cinco sentidos, ¿cómo es que entra cada uno cuando se realiza la labor de sommelier? Mira, en cata, digamos así, muy estricta, se supone que el oído no entra, o sea, cuando uno califica un vino, no hay una parte que diga oído, ¿no? Pero creo que es importante, creo que empieza a despertar nuestros sentidos el escuchar cómo se descorcha el vino, cómo se sirve. En el caso del té, el sonido sí es importante en las hojas secas, en el crujir, que nos puede decir la cantidad, nos puede dar una idea de la cantidad de humedad que puede tener las hojas. En el caso del chocolate sí es importante. Cuando se parte el chocolate y hace este famoso snap, nos habla mucho sobre la pureza del cacao, del contenido de cacao, ¿no? Cuando ya tiene leche, pues ya no va a ser ya no va a ser ese snap, sino va a ser como más suave, ¿no? Mi expertise no es en chocolate, pero pues es como un pequeño ejemplo en el que ahí, pues sí sirve este sentido. Después tenemos la vista. Hay que, sí hay que mencionar que todos nos dan pistas y al final nosotros juntamos todas esas pistas, ¿no? Porque pasa mucho que veo en el vino y dicen, este en la vista me dice que tiene barrica. ¿Estás seguro que es eso o es el color de la uva, ¿no? Pero no sabes qué uva es, no sabes. Entonces, es entre sí y entre que no, es una pista. Pero claro, ¿no? En el caso del vino nos puede dar la edad, en el caso del té nos habla sobre también, ¿no? Si está límpido, si qué tan grandes estaban las hojas, si las hojas estaban frescas. En el caso del licor, cuando tiene un halo rosado, en el té blanco nos habla sobre su edad, ¿no? O sea, nos va diciendo como este tipo de primeras pistas. En otros no, el aceite de oliva, por eso se cata en unos vasitos azules, porque no queremos que el color influya en nuestra cata, ¿no? Después viene la parte del olfato, que es muy importante y por lo menos al sommelier es donde más le indica.
pero en cuestión digamos, de calificación, por lo general le vamos a dar más al gusto, y ahorita te digo por qué, pero bueno, en la parte del olfato, y lo hemos visto mucho en como películas, ¿no? Que empezamos de manera general y empezamos a ver, a ver, esto es frutal, ok, sabemos que es frutal, pero ahora vamos a lo particular. Es fruta roja, es fruta blanca, es cítrico, es tropical, a lo mejor es una flor frutal, ¿no? Entonces, y entonces ahí vamos seccionando. Entonces, sí, es cítrico, es limón, es lima, toronja, etcétera, ¿no? Entonces vamos haciendo, y en base a estos aromas podemos entender algunas cosas, ¿no? En la parte de las frutas a lo mejor nos va a hablar más sobre la variedad. Si encontramos de repente especias como vainilla o como coco, nos puede hablar acerca de qué tipo de barrica se utilizó. Y así, ¿no? O sea, y entonces es donde te digo, si es la memoria, es que qué bueno que tengas un buen olfato, pero ahora, estas frutas o estos aromas, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué nos están indicando? ¿No? Sobre su proceso de elaboración, sobre su terruño, ¿no? Muchas cosas. Y luego viene la parte del gusto, que es donde vamos a ponerle más peso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos un vino, o menos, ya sea para importar, ya sea para calificar, para ver si tiene medalla o para lo que quieras, tenemos que pensar en el cliente final, nuevamente, no en el sommelier, en el cliente final. Al cliente final, el olfato, claro, lo va a enamorar, pero lo que él quiere es lo que está en el gusto, ¿no? Esa complejidad, esa consistencia, si está untuoso, si está más ligero, si es más fresco, ácido, tánico, etcétera, ¿no? O sea, todas estas cosas y esa redondeo, ¿no? Y ¿qué me falta? Ya vimos vista, gusto, y el tacto. Exacto. El tacto es muy importante, tenemos un gran porcentaje de tacto dentro de la boca y este porcentaje es, él nos indica la temperatura, que es muy importante, la temperatura del vino, la parte de la tanicidad, que no es un sabor, o la astringencia, son sensaciones, la pungencia, ¿no? En algunos tés de repente empezamos a sentir pungente como si fuera jengibre, en el aceite de oliva cuando lo pasamos sentimos muchísima pungencia y eso nos habla sobre su calidad, ¿no? Entonces, pero esa parte es tacto. Entonces tenemos también esa parte que es muy importante. No sé si respondí tu duda. Sí, la respondiste de una manera maravillosa porque aquí no solo le estás enseñando a las personas, yo también estoy aprendiendo sobre todo este mundo que para muchos es un mundo desconocido porque escuchan el término sommelier y no creo que se lleguen a imaginar que involucra todo esto, o sea, de que los cinco sentidos tengan que realizar o puedan realizar toda esta labor que tú nos platicas, pero a su vez, para ser sommelier, pues está el hecho de que haces tu trabajo, pero antes de llegar a realizar el trabajo también tienes que llegar en óptimas condiciones para poder hacerlo de la mejor manera. Están los narradores que cuidan mucho su voz, están los cirujanos que cuidan mucho sus manos. En cuestión de los sommelier, ¿cuáles son esos cuidados especiales, esos cuidados esenciales que se realiza para que lleguen en óptimas condiciones para realizar su trabajo? Mira, la verdad es que así hablando en general, hay quien se cuida más, quien se cuida menos. Creo que depende mucho tú cómo sabes qué tanto puede influir, ¿no? Porque es una mentira que el sommelier no prende un habano, por ejemplo, cuando hay muchos que también son sommeliers de tabaco, ¿no? Em, yo creo que más bien dependerá de cada uno, pero sí puedo hablar de manera personal. Yo tengo muchísimos años sin comer sin sal. Es algo a lo que yo me acostumbré de joven y ya me gustó y yo sé que es bueno, entonces cuido mucho mi consumo de sal. Aprendí gracias a eso a saborear las cosas, ¿no? Cosas tan sencillas como lo es una zanahoria cruda que es deliciosa, pero estamos tan acostumbrados a ponerle limón, chile piquín, sal y soya y todo lo que se te pueda ocurrir y entonces ya no sabe el verdadero sabor de la zanahoria o de la jícama, el pepino. Entonces, es algo que realmente yo ya me acostumbré. No quiere decir que nunca lo coma, claro, cuando vas a un restaurante no le puedes decir al chef, Sí, tráigamelo sin sal, ¿no? sí, sí. Pero sí cuido eso. Nunca me gustó el chile, entonces sí lo como, pero igual en muy pequeñas cantidades. Lo que sí hago es que si tengo una cata muy especial o un concurso o un algo, la lengua tarda 10 días
en regenerar esas papilas gustativas. Entonces, si tú te quemas hoy, en 10 días, digo, depende del grado de que de te hayas quemadura. quemado, pero en 10 días ya regeneraste y tienes nuevas papilas gustativas. Entonces, 10 días antes, sí procuro no comer chile, sí procuro no comer cosas que le hagan como mucho daño, ¿no? Lo que más perjudica es el exceso de lácteos y el exceso de alcohol. Ambos producen mucosas que tapan la nariz y que por eso te cuesta trabajo percibir aromas. Por ejemplo, cuando uno está crudo, le va a costar muchísimo trabajo y si se fijan, están muy secos, ¿no? Tienen un problema de deshidratación. Hay que estar también muy hidratados. Y es ahí donde también entra este gran mito de que el sommelier, pues, es que bebe en exceso. Y sí quiero decir, sí quiero mencionarlo porque creo que es un estigma con el que cargamos a todas horas, que inmediatamente llegas a un lugar y soy sommelier, inmediatamente esa señora seguro se pasa. Y no es cierto. Al revés, tenemos tanta pasión, tanto amor, tanto respeto que sabemos muy bien la responsabilidad sobre nuestro cuerpo, que de por sí de por sí, digo, yo te lo puedo decir, o sea, en total en un año pruebo diferentes, no repetidos, diferentes, cerca de 900 vinos. Y aunque eso se escupa y aunque eso pase, pues también es cuidar tu cuerpo. Y en el caso del té, por ejemplo, algo que mucha gente diría, el té es muy saludable, sí lo es, pero como todo en exceso, se inhibe la absorción del hierro y entonces empiezan a tener los sommeliers de té problemas de anemia, ¿no? Entonces, esto, claro, sucede como a lo mejor y alguien que pasa mucho tiempo en la computadora se tiene que cuidar sus ojos, alguien que, entonces, igual, ¿no? En este caso tenemos que cuidar nosotros de nuestro cuerpo para que nos dure más, hacer ejercicio, beber muchísima agua, comer cuando no estamos en servicio, comer con mayor atención, con mayor cuidado, tanto como para no engordar en exceso, como para no hacerle daño a nuestros riñones, a nuestro hígado, a la acidez, ¿no? Como todo este tipo de cosas que podemos llegar a tener en un futuro y poder seguir ejerciendo esta carrera con responsabilidad. También somos embajadores de esta profesión y entonces se ve muy mal que andemos por la vida sin tener este tipo de cuidados. Precisamente, ya que todos los cuidados que se realizan antes y a su vez también después de, hacen que lo que se realice durante sea la mejor labor posible, sea una labor excepcional, porque también cuando se llega a esta cata o al trabajo de ser sommelier, ya sea de vino o de té, muchos le dicen que existen estos rituales que unos dicen que hacemos para nosotros o que son rituales ya generalizados, como por ejemplo siempre está de que llega el vino y se te da en una copa o, o te dan el vino y muchas personas tienden a moverlo o analizar la consistencia, todo esto, a raíz de todos estos rituales y toda esta labor que tú realizas, ¿tú cómo ves que estos pequeños detalles que se realizan antes de ingerir el vino o probar ese vino y utilizar los cinco sentidos, tú cómo los ves desarrollándose? Sí, mira, creo que primero hay que diferenciar entre lo que es catar y lo que es beber, ¿no? Mucha gente luego los ve a los que somos, digamos, snobs del vino y dicen, ay, no, qué pesado, ya está agitando la copa y 50,000 y un aromas y así, pero pues hay que entender que, claro, ¿sabes? Si uno lo que quiere es nada más tomar, pues un shot de algún destilado y ya estás, ¿no? Aquí estamos hablando de degustar. Entonces vamos a buscar ayudar, ¿no? A nuestra nariz a nuestro paladar a poderlo percibir más fácil. En un vaso, aquí justo tengo un vaso de agua, a ver si se alcanza a ver, no se alcanza a ver, pero bueno, en un vaso de agua tenemos dos cosas, es ancho, ¿no? Y entonces lo que va a pasar con los aromas es que van a entrar y van a salir, no tienen dónde quedarse atrapados, ¿no? Es por eso la forma de la copa que va a atrapar, va a dejar que los aromas, que respire, pero los va a atrapar. Esa es una parte principal de la copa, a diferencia de un vaso. El material, el material claro que influye en los sabores y aromas. Y no es lo mismo algo de metal, algo de plástico o algo de vidrio, que el de vidrio es lo más neutral.
Por ejemplo, un jarrito de barro, te aseguro que te va a aportar muchísimo a lo que estés bebiendo, ¿no? Y esa es la otra. Y la finura de la copa, por eso es de cristal, que sea muy, muy delgadita. Y esto porque por el momento que entra en contacto con la boca, justamente lo que menos queremos es que haya algo intermedio. No queremos contacto que estorbe entre el líquido y la boca, la lengua en este caso. Entonces, si es muy grueso, pues se siente. Lo primero que hace sentir es el vaso. Luego, en la forma en la que caiga el líquido en la boca va a influir, porque pues depende tu sensibilidad. Si se fijan, algo que hacemos todos cuando algo está caliente es o meter el labio o meter la puntita de la lengua. No te lo vas a echar directo, ¿no? Y te quemaste la punta de la lengua, pero el resto no. Va a cambiar la percepción principalmente del alcohol dependiendo en qué posición de la boca caiga. Entonces, que entre en medio y se pueda extender inmediatamente y podamos apreciarlo en todos lados, no nada más de un lado, no nada más en medio, o sea, todo. Entonces, para eso sirve la forma de la copa que termina un poco hacia arriba, ¿no? Que no es como una jarra. Si por una jarra cae, pum, directo y en chorro. Entonces, todo eso está estudiado, claro, y es la importancia del de el instrumento. En el caso del té, también podemos catarlo en copa, pero también existen cuencos olfativos y cuencos gustativos que también son delgaditos, que son de porcelana, lo mismo para evitar tener estos contactos o estos aromas que no queremos. Y luego viene la parte de que lo agitas, ¿no? Que estás así, y eso es para permitir, uno, que el alcohol se vaya, o sea, se volatilice y podamos percibir los aromas que hay abajo. La forma de la cata es en dos pasos. Primero a copa quieta, que es como esa primera expresión, que por lo general es la parte del alcohol y la parte muy frutal o mucha barrica. Y después, ya que lo agitamos, empieza a entrar en oxígeno, esos componentes aromáticos despiertan y podemos llegar a percibir más. Y ahí donde está el juego también de que voltean de un lado la nariz, voltean del otro, ¿no? Van percibiendo porque la copa pues también nos va abriendo diferentes aromas. Entonces, esa es la importancia y la razón por la que te la dan en un restaurante es para ver que no venga defectuoso. Si no tiene defecto, entonces le dices que sí y ya. Aquí sí mucho ojo porque creo que hay un error de que, ay, no me gustó, lo regreso. No te gustó porque no supiste pedir el vino o porque viene un defecto. Muchas veces pasa que dicen, ay, sí, tráeme este vino. A ver, hay vinos que dentro de su cualidad es que tenga aromas de yodo, por ejemplo, incluso tés también. Entonces tú lo pides y de repente dices, pues huele medio raro, no sé qué, oye, este no me gustó. Pues sí, pero tú lo pediste, ¿no? Tú pediste este vino que tiene esta tipicidad, que hay gente que disfruta, que tenga estos aromas, y no supiste más bien qué onda, ¿no? O pediste uno que tuviera demasiada barrica y no te gusta la barrica. Entonces, también ahí es donde no le tengan miedo al sommelier. Si sommelier es sangrón, no le hagan caso. Entonces, pero, o sea, sí, el punto es acercarse y decirle, yo quiero algo más frutal, yo quiero algo más de amaderado, con más juventud, más dulce, más seco, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos nosotros para ayudar, para eso estamos, no para regañarte, no para decirte tú no sabes nada, sino para ayudarte y interpretar tus palabras entró en un vino, porque yo sé que no es el léxico de Qatar, el cliente no lo tiene muchas veces, entonces yo interpreto eso y entonces te recomiendo estos vinos, ¿no? Y creo que me desvía un poco del tema, pero bueno, o sea, esa es la razón por la que te lo dan a probar, esa es la razón por la que se hace todo este ritual y ya, y entonces en teoría tú ya probaste tu vino y ahora sí puedes pedir la comida que te recomienden o que pudiera quedar bien con ese vino. Claro, porque dentro del mundo de los vinos existen tipos de vino y también hay ciertos tipos de vino que se adecúan a los gustos de las personas. Los sommeliers en su acto de servicio son a su vez los guías de que yo interpreto lo que tú me dices y yo te digo, este vino es el perfecto para ti o este, o sea, ellos les dan de que, mira, yo te recomiendo estos, tú dime cuál es el que más desees en ese momento o el que más se adecua a los gustos de la situación que estás viviendo, porque también los vinos entran dentro de las situaciones y entran en combinaciones porque tú me mencionaste de la comida, también me mencionaste de que de los mismos autos, o sea, de que el vino entra
no solo para la persona, entra para todo lo que está alrededor en el entorno en ese momento que se vive. Dentro de estas combinaciones, ¿cómo es encontrar lo adecuado para que eso pueda acompañar al vino en ese momento? Bueno, una vez que se analiza el vino y que ves cuáles son sus aromas, cómo está la acidez, la potencia del alcohol, ¿no? Los taninos, todo eso, una vez que lo analizas, entonces ya empiezas a hacer ese maridaje. Justamente lo que hay que evitar es que choque, más que nada, ¿no? Vamos a evitar eso. Entonces, si de repente tenemos un platillo con muchísimo chile, ¿qué es lo que pasa? Estos, están mal dicho, pero les dicen los sabores calientes, ¿no? Porque inmediatamente que tú tienes un platillo muy especiado con chile, empiezas a sentir la parte del tacto de tu paladar que se pone caliente. Y lo contrario con la hierbabuena, que si tú empiezas a masticarla, tu boca se pone fría. Entonces, estas sensaciones térmicas también causadas por alimentos o por bebidas, ¿no? Si tú tienes, regresando a la parte del calor, un platillo muy especiado, chile, digamos el mole, un mole medio picosito, y tú le pones un vino tinto con 4 años en barrica, que te va a dar un vino muy tánico. La tanicidad es esta, tú mueves los dientes, mueves los labios y se te quedan pegados, ¿no? O sea, pierdes. Entonces, se, la parte del chile se va a potencializar. Y en lugar de calmar ese picor, lo va a hacer más intenso. Y eso va a ser una experiencia muy desagradable, ¿no? O te va a dejar la boca toda seca. Entonces, tenemos que buscar lo contrario. Si, por ejemplo, tenemos, aquí me voy al lado contrario, tenemos un ceviche que pues es ácido porque tiene limón, es medio picosito, digamos que no fue un exceso, pero es medio picosito. A veces puede ser frutal, a lo mejor trae mango o fresas, ¿no? Porque ya sabemos que hay como de todo tipo de ceviches ya también. ¿Con qué lo acompañarías? Pues algo que fuera como si acidez y acidez se llevan muy bien. Entonces vamos a buscar un vino que tenga una acidez, que tenga estos aromas también tropicales, estos aromas frescos que encuentras, o sea, ahí hacemos una igualdad de aromas, ¿no? Si tienes aromas de pepino, tienes aromas de limón, tienes aromas de hierbabuena o de herbales, por ejemplo, ¿no? Por el cilantro y todo esto. Entonces buscas un vino que tenga esos aromas y lo compaginas. ¿Y qué va a pasar? Lo va a potencializar. Tu comida se va a potencializar, el vino se va a potencializar. Y así es como se hace un maridaje en alimentos. En alimentos, por ejemplo, otra cosa, si nos vamos para el té, en el té, igual si tienes la temperatura caliente con chile, eso va a ser un grave error. Pero un té frío, un iced tea, le va a quedar muy bien porque es dulce y entonces el dulce también ayuda a compensar la parte picante. Entonces ahí es donde entra, por ejemplo, un maridaje con té. Eh, no es lo único que podemos combinar, ya ahorita se usa mucho hacerlo para ocasiones, ¿no? En lugar de decirte este con un ceviche, ahora te voy a decir este va ideal para una tarde calurosa con amigos o un día en la alberca, para compartir con tus papás, ¿no? O sea, hay ciertos vinos que por este mismo de aromas y de sabores se llevan bien también con ciertas generaciones. Cada generación prefiere cierto estilo de vino, entonces también por ahí calcularle. Y la música que a mí me encanta hacer maridaje sonoro y es la parte de los agudos de la música con la acidez. Ahí vas a juntar agudos y acidez graves con vinos que tienen cuerpos más pesados. Si tienes unas canciones muy nostálgicas, y se me ocurre como, pues, a lo mejor más como un jazz muy nostálgico, pero a lo mejor te vas con un Pinot Noir, que es una variedad que es muy frutal, pero que a la vez tiene aromas muy terrosos, como hojas de tabaco, piedra húmeda. Entonces sigue siendo un vino medio nostálgico, romántico, nostálgico, ¿no? Entonces, así es como se hacen este tipo de maridajes, claro. Me encantaría decirte que los probamos antes, pero esa es una gran mentira y este es un gran reto que tiene el sommelier. También lo menciono porque es el típico que va a una cena maridaje y hay quien le encanta criticar, pero también consideren que la mayoría de los maridajes el sommelier los hace a ciegas. Les mandan un menú, les mandan ya los vinos que van a utilizar y tienes que hacer un match. Y a veces si dices, híjole, es que esto no va a quedar bien, pues es que así es el menú.
Y tú de, bueno, pero no lo puedo cambiar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es complicado. Hay quien sí te da total libertad y primero eliges el vino y en base a ese vino eliges un platillo y el chef dice, claro, yo te lo armo, ¿no? Claro. Pero la gran mayoría no son así, aunque sería lo ideal poder, eh, primero se elige el vino y en base al vino la función del platillo, porque el vino no lo puedes cambiar y el platillo sí. Entonces, eso sería como en general los maridajes. Me gustan más los maridajes con libros, con películas. Con películas es increíble también, Wow. claro. Hay aromas, por ejemplo, como de pólvora en algunos vinos y en algunos tés, como el gunpowder, y eso a lo mejor con una película de acción. Algunos vinos van como en ondas, ¿no? Primero te dan unos sabores o unos aromas y conforme va pasando el tiempo va moviendo. Entonces también, por ejemplo, podemos jugar con un drama ahí, con este tipo de sensaciones. Bueno, pues en fin, hay muchísimas formas de hacer maridaje, no solamente comida. Sí, y ahí es donde yo sinceramente aquí quedo asombrado porque yo nunca me imaginé la posibilidad de hacer maridaje o poder potencializar un vino a raíz de una película, ya sea de cualquier género, no sé, imagínate potencializar un vino con una película de comedia o de acción como tú me mencionaste, o sea, es una cosa que uno dice, o sea, cómo a raíz de que no solo estoy utilizando mis sentidos para el vino, sino los utilizo para ver la película, para leer el libro, para escuchar la música o para probar la comida, cómo todos estos elementos hacen que se potencialice la experiencia y a la vez potencialice el vino que estamos degustando en ese momento. Y a su vez todo esto es a raíz de las culturas, porque el vino es una gran cultura que se tiene a lo largo de los países. En algunos siempre llega a ser como si fuese una cabeza de serie, porque se presenta y mucha persona es conocedora. En el caso, también está esta cultura en México y yo puedo hablar un poco sobre la cultura del vino que se tiene del estado donde yo soy, que es Baja California, y sobre todo en la ciudad de Ensenada, con la muy conocida Ruta del Vino, allá la Ruta del Vino, el Valle de Guadalupe, que tienes las vinícolas y los viñedos alrededor y a su vez tienes los restaurantes o los mismos restaurantes que tienen su viñedo, de ahí sacan y forman el vino. Es todo este cúmulo de elementos. En el caso centrarnos en México, ¿cómo es la cultura del vino en este país? Mira, hace más de 10 años, cuando yo empecé a estudiar, digo, yo estaba en la universidad, como dijimos, o sea, habré tenido unos 22, ¿no? Terminas como a los 24, o sea, algo así. Me acuerdo que yo iba a las tiendas a buscar los vinos para mis tareas y había en el súper 3 hileras y hacia arriba, ¿no? O sea, había 3 botellas y así en la esquinita y esas eran tus opciones. Y alguna vez llevé un vino de ahí y el maestro me dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué traes esto, no? Esta cosa es horrible. Y además, pues con salario de estudiambre, ¿no? Pues tenía que buscar también los vinos más económicos, ¿no? Yo tenía compañeros que pues obviamente eran doctores, tenían ya profesiones y traían unos vinazos, ¿no? Y yo con mis vinos de 200 pesos. Y me acuerdo que esas eran las opciones. Tenía que irme a Polanco o a la Roma a buscar ahí una tiendita perdida, escondida. No había esta facilidad de buscar en Google Maps ni nada de esto. Eh, y pues ahí medio iba probando, ¿no? Y ahora vas y los súper tienen una selección enorme, hay mayor cuidado sobre las botellas y esto refleja, claro, el consumidor. Refleja que el consumidor lo busca, lo tiene, hay muchísimas tiendas de vinos en línea, ¿no? En pandemia creció la venta en línea impresionante, lo cual ayudó mucho a estas importadoras muy, muy chiquitas para que volteáramos a ver su catálogo. Y también la otra es el consumo del vino mexicano. Las generaciones más grandes, es decir, la de nuestros padres, eran mucho de vino español y ciertas marcas, ¿no? Y eran lo que les gustaban como estos sabores muy amaderados, muy potentes, altos en alcohol. Y de repente llega mi generación, ya es una generación arriba tuya, pero ahorita hablamos de la tuya. Y mi generación es mucho de probar nuevas cosas, de buscar monovarietales, uvas nuevas, países un poquito más alternativos, con un poquito de tradición todavía un poco de tradición, o sea, vino natural, no, como que tiene que ser botella, no, o sea, sigue siendo como muy cuadrados en algunas cosas, pero lo que sí es que es un gran consumidor de vino mexicano. Antes casi no se tomaba, ahora de repente estábamos hablando de que 1 de cada 10 vinos que se consumían eran mexicanos,
Ahorita estamos hablando de 1 de cada 3 vinos que se consumen son mexicanos y esperemos que lleguemos a 1 de cada 2. Claro que la calidad del vino mexicano ha cambiado de forma abismal, lo que se bebía antes a lo que se bebe ahora, como nuestros enólogos, tanto mexicanos como extranjeros, porque por supuesto tenemos mucho enólogo extranjero, se han encargado de buscar esa calidad, de mejorar de la ciencia, ya se está apoyando mucho la ciencia para ver qué variedades se van a dar mejor. Obviamente a lo largo de todos estos años ya hay estudios, entonces en 10 años, ya hace poco estaba platicando con una persona muy importante en el medio, que dirige un concurso español, una guía española muy importante, y decían es que y nosotros vemos de primera mano con todas las muestras que nos mandan anuales cómo ha cambiado. Podemos ver ciertas tendencias en ciertas variedades que se están dando mejor, ciertos procesos, en fin, o sea, la verdad es que, y creo que eso el paladar mexicano lo está entendiendo, le está gustando, y bien dicen que el mejor maridaje es el regional, y sin duda una comida mexicana queda mejor con un vino mexicano. Yo soy fiel embajadora, no oficial, pero del vino mexicano, y creo que todo mexicano tendría que serlo, sí, tenemos cosas maravillosas. Y es una sorpresa, ¿no? También la evolución de estas mismas bodegas, que a lo mejor si las hubiera probado hace 5 años te diría, no me gustó mucho, y de repente ahora las pruebo y digo, wow, qué avance, qué bello, qué complejo. Y no solamente nosotros, actualmente en vista internacional, México está sonando muy fuerte. Ya se exporta vino mexicano a Estados Unidos, donde hay mucho consumo, afortunadamente. Se está empezando a exportar a lugares en Europa, que es difícil el mercado europeo porque son muy nacionalistas también. Entonces, de repente, dile a un italiano o un francés que pruebe un vino mexicano y que tal vez sea mejor que algún francés, híjole, sí, te metes en un problema. Sí. Pero concursos a ciegas internacionales de gran respeto han ganado muchos vinos mexicanos. El año pasado, un mexicano ganó vino Revelación, y por primera vez en la historia, un enólogo que gana 2 veces ese premio mexicano, ¿no? Entonces, no lo des a ciegas, de verdad es totalmente diferente cómo se evalúan estos vinos, y ahí es donde vemos realmente que México está. Claro, tenemos muchas fallas, claro que tenemos mucho por donde seguir avanzando, pero bueno, eso no nos limita, ¿no? Eso va a pasar, y yo muy orgullosa del vino mexicano. Por supuesto, lo importante es seguir avanzando y aprender de lo que hemos aprendido justamente, porque el aprendizaje nunca para y siempre hay formas de mejorar y que la cultura del vino en México sea todavía más potencia. Si por si ahorita, como tú mencionaste, que 1 de cada 3, cuando antes era 1 de cada 10, ahora estamos hablando de que literalmente nos estamos comiendo más de un cuarto de todo este porcentaje que se tiene de la cultura del vino en el mundo, todo esto a raíz de pues, el esfuerzo y del conocimiento y también de la diversidad, sinceramente, que se tiene en este país, que es México. Toda esa diversidad también aporta una gran sensación a lo que se produce como producto final. Todo esto es una gran escala que tenemos y que no podemos desaprovechar. Claro, claro, así es. Y también dentro de todo este conocimiento de que pues, eres una gran sommelier, también están todas las enseñanzas que te deja realizar esta labor. A tu consideración y en tu opinión, llegando a esta pregunta de introspección, ¿tú qué crees o qué consideras que te ha enseñado el ser sommelier sobre tu persona? Creo que el principal sería ser más contemplativa. El, Siempre he sido muy acelerada, y el de repente lograr esta parte de contemplación de no solamente de mi cuerpo y de cómo percibo las cosas, sino también de la naturaleza. Cuando empecé a tener la oportunidad de viajar a otros países para conocer viñedos, ¿no? Digo, así sucedió, y una de las cosas que creo que me ayudó fue eso, ¿no? El pararte en el viñedo y sentir el aire, ver dónde está el sol, cómo es ese suelo,
toda esta parte de contemplación de la naturaleza que al final, digo, se los voy a poner un ejemplo clarísimo, ¿no? Porque van a decir, bueno, esta hippie así se sentó en la tierra y sintió, ¿no? Pero cómo es importante, mira, hace no mucho, ¿eh? O sea, estudié la parte de los paralelos hace años y lo vi, lo leí y dije, sí, uno está más al norte y otro más al sur y ya, o sea, como que no le entendí muy bien a qué se refería. Y hace no mucho iba caminando aquí en México con un español y de repente se voltea muy asombrado y me dice, mira mi sombra. Yo como de, ok, y me dice, es que estoy parado encima de ella. Ajá. Y entonces me empezó a explicar y me dijo, claro, o sea, a ver, nosotros en este paralelo en el que nos encontramos en México, tenemos el sol arriba, totalmente arriba. Entonces, la sombra a mediodía la estás pisando, ¿no? Y cuando tú te vas al paralelo 42 en España, por ejemplo, el sol no pasa encima, pasa como de lado, pasa así. Entonces, si vemos eso y pensamos que somos una planta, que no podemos escapar del sol, la lluvia, del frío, del calor, de nada, y las plantas son bien inteligentes y empiezan a compensar lo que les falta o lo que les sobra, y en base a eso, pues cambia mucho los perfiles gustativos, ¿no? Entonces, al tú tener el sol que no está arriba, si estás en una terraza, así el sol está acá, pues le va a dar todo el día. Pero si la terraza está así y tú estás acá, te va a cubrir del sol durante muchas horas del día, ¿no? Y al final el sol es la fotosíntesis y que le ayuda principalmente a muchas cosas, entre ellas, ¿no? La formación de azúcares, etcétera. Que el azúcar al final se convierte en alcohol, por ejemplo. Entonces, otra cosa que tenemos es que si hay mucha neblina, que si está muy cerca, por ejemplo, del mar Atlántico, tenemos esta sombra, esta neblina que no nos va a dejar producir azúcares, y este azúcar que se convierte en alcohol, pues van a ser vinos con menor porcentaje de alcohol, posiblemente con una fruta un poquito más fresca, ¿no? Entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, como todo esto, si tenemos un suelo muy duro, las raíces no van a llegar de manera profunda, entonces no se va a nutrir bien de agua, va a cambiar su perfil también, ¿no? Entonces, todas estas cositas que al final influyen. Y luego cuando tú tanto en el vino como en el té, como en el aceite de oliva, como en el sake, o sea, en todo, ¿no? Y entonces también de ahí pasar a tu cuerpo y entender cómo lo estoy percibiendo, qué significa esto. Creo que eso es lo que más me ha ayudado, y ese respeto del decir, si no cuidamos el medio ambiente, nos vamos a quedar sin vino, ¿no? Nos vamos a quedar sin té y sin todo lo demás. Y se ve actualmente una gran diferencia, ya se ve ese cambio en muchos países como en Champagne y en otros que la vendimia ya lleva un retraso de 20 días, lo cual es muchísimo, ¿no? Entonces, también el nacimiento de nuevos lugares productores, entonces, creo que también eso es algo que uno se vuelve más consciente. Sí, dentro de toda esta conciencia que se debe tener y si no se tiene, se debe de crear y generar para que se tenga dentro de todo este mundo, pues está a raíz de que ser sommelier o ser esa guía o realizar ese acto de servicio se encuentra mucho en lo que se quiere realizar día a día y también en marcar la diferencia. Pero si hablamos de marcar la diferencia o también de notar la diferencia, es de que podemos hablar del vino o también nos podemos entrar un poquito más en el té en esos momentos y pues nosotros hablamos de una taza, nos imaginamos una taza pequeña de no una gran dimensión, pero cuando hablamos de una fecha en específico del 22 de abril del 2023, tenemos ese hito histórico en León, Guanajuato, donde tú fuiste partícipe de la taza de té más grande del mundo, que tenía, como ellos dijeron, una bolsita de té de solo 180 kilos, entonces no es cualquier bolsita de té, pero tú fuiste y formaste parte de este gran equipo, los asesoraste, les ayudaste en la logística para que todo esto saliera, hubo muchas personas que formaron parte de todo este gran evento histórico allá en León, Guanajuato, justamente aquí en México, aquí en nuestro país. Pero ¿cómo fue elaborar todo esto para que todo este esfuerzo llegase a ser un récord Guinness? Pues bueno, creo que un récord Guinness no es cualquier cosa, ¿no? Primero quiero decir eso. Segunda, es un récord Guinness en equipo, ¿no? Donde hay diferentes especialistas. Había un especialista en la parte de salubridad, por ejemplo. Había ingenieros. Y en mi caso, yo como sommelier.
especialista, ¿no? Porque se necesitaba cierto tipo, cierto porcentaje de té para que pudiera ser llamado té, tiempos de infusión, gramaje, ¿no? Entre muchas cosas. Y bueno, mi papel principal fue crear cuánto té se iba a poner, de qué manera, en qué porcentajes. Y ellos, por ejemplo, el ingeniero tenía que llegar a una temperatura que no podía hacer mucho porque teníamos mucha gente encima de la taza, ¿no? Para poder sacar, meter y acomodar el saco del té. Entonces no queríamos llegar arriba de ciertos grados para evitar accidentes, ¿no? Porque el vapor es intenso, es muy caliente y te Sí. puede también quemar, ¿no? Y en base a esa temperatura, yo tenía que idear también el tiempo de infusión sin que se rompiera la bolsa, que de hecho la sufrimos mucho por eso. Y pues sí, efectivamente, te voy a ser muy sincera, me tardé mucho en que me cayera el 20 la primera vez que me hablaron para buscarme para este reto. Como que yo dije, ¿será verdad? ¿No será uno de esas estafas de internet o qué onda? Y hasta que empecé a investigar más y pues me hablaron de parte de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Y pues ya empezamos a ponernos en marcha y todavía después de que se logró este récord Guinness y que me tocó pues catarlo, checar que todo estuviera bien, nuevamente tiene que estar saludable, o sea, la gente lo iba a beber, entonces no podía tener ningún tipo de contaminante, ¿no? Que ese era otro reto, había que estar limpiando todo el tiempo, todo el Sí. material. Y finalmente cuando pasó al día siguiente me despierto en la mañana muerta, o sea, mi cuerpo me pesaba muchísimo después de tanto estrés, ¿no? De tanta actividad y tardé como una semana en darme cuenta que esto había sucedido, que tengo un récord Guinness, ¿no? O sea, lo tengo ahí colgado, que tengo un récord Guinness y que sin duda es una gran labor, mucho trabajo, mucho esfuerzo y que la vida de poquito en poquito me fue dando el conocimiento para que yo pudiera llegar a realizar esto, ¿no? Claro. Sí, porque no todos los días uno va y trabaja con la taza de té más grande de todo el mundo o le dan un récord Guinness por la taza de té más grande del mundo, porque a día de hoy tú agarras tu taza para tomar té y dices, no, yo el 22 de abril del 2023 yo estuve con una 1000 veces más grande que todo esto, o sea, es una experiencia única, inigualable. Fueron 9.123 litros. Ya literalmente ya con eso me dices todo, porque todos esos litros estuvieron con la mezcla de té que tú misma preparaste, que tú misma te encargaste que fuera excelente, porque como tú mencionaste, no solo era hacer la bolsa, también la gente le iba a probar. Así es, y el reto ahí era que las hojas en seco pesaban 80 kilos, pero una vez que retiras la bolsa y absorbe el agua, iba a pesar 180 kilos, como bien dijiste, y los chavos que estaban ahí de la universidad ayudándonos no lo iban a poder cargar, entonces había que hacerlo en grúa, habría que desinfectar y hacer todo el ritual de sanidad de una grúa, Sí. imagínense. Este, todo fue la verdad impresionante, digo, lo pueden encontrar en internet, lo pueden encontrar en mis redes también, pero sí, no sé, ya no, fue algo único, yo creo que por eso en mi mente tardó tanto en poder digerir que preparé una taza de 9.123 litros. Sí, 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 digo, como dije, no todos los días sucede esto, pero también esto habla mucho de las experiencias, las oportunidades que te da la vida y que cuando se te presentan no hay que pensarlo tanto. Digo, una oportunidad se presentó y ahora eres acreedora de un récord Guinness donde no cualquiera lo tiene y también las oportunidades se te siguen presentando. No solo eres sommelier, no solo eres la master chef, por así decirlo, de la taza más grande de té de todo el mundo, también has llegado a ser juez, eres embajadora, o sea, tienes todo este bagaje dentro de ti que te hace ser la persona que eres hoy. Pero antes de pasar a otro tema y llegando un poco más a lo del jueceo, pues también se sabe que es una labor, no es solo ser juez o realizar lo mismo tal vez que se realiza como sommelier, sino hay que tener otro tipo de criterios porque a fin de cuentas, cuando es juez, es muy probablemente que lo que se encuentra ahí sea una competencia de de X o Y nombre. Pero todo esto también radica mucho en el criterio que uno tiene propio. En tu caso, ¿cómo es realizar esta labor? ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Cómo fueron tus inicios en esto de la labor de ser juez?
La primera vez que me invitaron a ser juez fue de cerveza, que no es precisamente mi rama de especialidad, pero siempre hay una mesa de otro tipo de sommeliers como para darle un equilibrio en total a estos promedios. Y pues claro, entré nerviosa, ¿no? Pensando en un poco, híjole, lo haré bien, yo no sé de esto, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Un poco de nervios, pero ya una vez que entras y te das cuenta que pues lo que se busca es ese equilibrio. Eh, Después me llamaron a una revista para seleccionar los top 99 vinos mexicanos. Y bueno, después ya me tocó ser juez internacional, ¿no? Viajar a Portugal a, a juiciar, a calificar los mejores vinos portugueses. Y bueno, próximamente también estaré en uno de los concursos más importantes a nivel mundial, que es el concurso mundial de Bruselas. Sí, todo esto también forma parte de tu camino. Y si por sí a mí me emociona escuchar todo esto y aprender de ti en esta charla, no me quiero ni imaginar todo lo que ha sido para ti vivirlo y seguir recolectando todas esas experiencias a raíz de lo que inició para ti siendo una pasión que te lo presentó un profesor donde tú ni entraste sin ninguna expectativa y saliste enamoradísima, saliste con una pasión inquebrantable que a día de hoy la sigues teniendo porque sigues recolectando experiencias, recolectaste récord Guinness, sigues siendo una persona que nunca piensa en detenerse, solo piensa en avanzar, en crecer y en ser todavía mejor día a día. Pero también dentro de todo esto entra mucho lo de qué hemos aprendido, pero a la vez qué hemos enseñado, porque a su vez tú también impartes o llegaste a impartir masterclass, diste clases, enseñaste, instruyes a las personas. Pero en el caso de que cuando una persona llega contigo a una masterclass de vino o una masterclass de té, ¿qué es lo primero que les enseñas? ¿Qué es lo primero que tú consideras de que eso es lo primero que tienes que aprender para luego ir por más? Me encanta iniciar las clases hablando de manera general del país, de su cultura, dónde está su capital, regresar a los básicos que a veces se nos olvidan. Digo, a lo mejor se acuerdan de España, pero alguna vez di una de Indonesia. Y pues claro, ¿no? Recordar desde dónde está, qué idioma hablan, su religión, su moneda, un poco sobre su gastronomía también, porque todo eso influye, ¿no? Tenemos, mira, te pongo así como ejemplo rápido Italia que me encanta, y regresando a la parte de los coches, eh, pues el norte de Italia siempre ha sido muy industrial y entonces tienen un mayor desarrollo y desde Venecia, que era un puerto muy importante, y entonces desde ahí vemos, ¿no? Cómo cambia esa cultura del vino en el norte al sur. Y después hablo sobre esta parte geográfica, ¿no? En donde pues a lo mejor la cercanía con el mar influye, si hay muchos ríos, la altura, los tipos de los suelos. Y después algo que también soy fan es cuando ya hablamos directamente de una denominación, hacer maridajes regionales nuevamente, ¿no? Aquí se inventó la pizza, aquí se inventó la pasta y entonces por eso este maridaje va ideal. Y si se puede, también música, ¿no? El fado, por ejemplo, en el caso de Portugal, con una buena copa de vino tinto queda excelente. Eso es lo principal que me gusta centrarme, al menos a eso es lo que le llaman una masterclass, cuando te toca compartir a expertos, ¿no? En este caso, cuando es una masterclass, es a los mismos expertos del vino, a otros compañeros sommeliers, y pues justamente brindarles este conocimiento más a fondo, por lo que sí es como mucho más técnico que una clase que a lo mejor le doy a mis alumnos que están próximos a ser sommeliers, ¿no? O a un consumidor. Si son clases un poquito diferentes, eh, que bueno, al final, pues de eso se trata, ¿no? De cuando uno es embajador, de representar ese amor, esa pasión, compartirla para que enamores primeramente a los sommeliers y a los importadores, para que ellos después enamoren al cliente y al consumidor final, ¿no? Sí, a fin de cuentas, todo forma parte de un proceso. Están los inicios, están los intermedios y están los finales, pero en sí los finales nunca se completan porque
todo este camino del vino siempre sigue creciendo, llegan nuevos, están las generaciones, está la vieja escuela del vino, está la nueva escuela del vino y están las personas que se complementan de ambas escuelas. Pero todo esto también nos lleva a los ejes del tiempo, porque hablamos del pasado, hablamos del presente y más adelante hablaremos del futuro. Pero ahorita la pregunta es que llega una nueva pregunta de introspección. De esta pregunta habla mucho sobre tu camino y sobre ese análisis que tú tienes en todas esas experiencias que has vivido. La pregunta que sigue de toda esta charla es, ¿qué fue lo que te llevó a ser lo que eres hoy, Mirel? ¿Qué fue lo que me llevó a ser lo que soy hoy? Ah, yo creo que esas mismas ganas, sed de conocimiento. En algún punto yo hice prepa abierta, por ejemplo, y algo que sin duda se aprende en la prepa abierta es a ser autodidacta, y es algo que me ha ayudado mucho en mi carrera profesional. Eh, la gente que me ha apoyado, mi tribu, ¿no? Mi tribu que me ha apoyado en mis momentos de estrés, en mis momentos de desahogo, porque también hay frustraciones, ¿no? Hay muchas cosas que como en cualquier carrera. Entonces creo que esos son los tres pilares de mí y de quien me rodea, que me ha ayudado a estar donde estoy hoy. Por supuesto, dentro de todo el reconocimiento y los logros que se consiguen, se sabe que no son individuales, no son singulares, son en equipo, son plurales. Hay muchas personas que nos rodean, ya sea la familia, ya sea las amistades o el mismo equipo de trabajo que tal vez el que se empleó para realizar lo del récord Guinness. O sea, todo es trabajo en equipo. Esto no es mucho de que, yo lo hice y solo yo. A fin de cuentas, la vida no se basa en eso y mucho menos la cultura del vino y el mundo del vino y el té o el ser sommelier. Todo es trabajo en equipo, pero también esto lleva a un análisis más de unir de nueva cuenta los ejes del tiempo, pero ahora unir el pasado y el presente. En este caso, ¿tú qué crees que le diría a la Mirel del pasado a la del presente sobre todo lo que le ha ocurrido hasta el día de hoy? Híjole, que confíe en sí misma. Creo que uno de los mayores enemigos es uno mismo. En mi caso, el síndrome del impostor es algo que siempre ha estado muy presente. Las primeras veces que hablé en público me enfermé, ¿no? O sea, digamos, ya sea que perdía la fuerza en las piernas, tenía náuseas, o sea, mi propio cuerpo me engañaba, ¿no? Me hace sentirme mal. Llegar muchas veces insegura, no saber cómo hacer un trato, no confiar en que soy buena y en lo que estoy haciendo, ¿no? Y no quiere decir que no me siga pasando, porque sí me sigue pasando, pero creo que sí ha sido un factor que si yo me pudiera regresar atrás y decir, confía más en ti, tú puedes, haz las cosas, estás preparada, tienes conocimiento, ¿no? Entonces, creo que eso sería una de las cosas que me diría. Claro, y además, sin lugar a dudas, el tiempo es algo que nunca se detiene, nosotros sabemos, seguimos creciendo, seguimos cumpliendo años, sigue pasando el tiempo y seguimos aprendiendo muchas más cosas. El pasado es pasado y el presente es lo que estamos viviendo ahorita, pero el futuro es ese eje de tiempo que no sabemos qué va a ocurrir o sabemos qué va a ocurrir, pero no sabemos tanto el cómo o cómo se va a desarrollar, porque nos podemos imaginar, podemos somatizar al respecto de, pero no hay nada descrito. En tu caso, si nos tenemos que entrar un poco en el futuro y de lo que se viene para ti, ¿qué es lo que se viene para Mirel como proyectos futuros? Ah, Me gustaría, o al menos estoy enfocándome a crecer en la parte de la comunicación. Como bien sabes, pues tengo el programa de radio, escribo en algunos medios. Me gusta mucho esa parte de compartir lo que he ido aprendiendo. Eh, Me gustaría representar otras denominaciones, no normalmente con nombres embajadores, embajador un año. Entonces, me gustaría representar nuevos retos, nuevos países, viajar más. Me encantaría viajar más y conocer nuevos lugares vitivinícolas. Y no sé, sé que el futuro es tan incierto, pero sin duda seguirme preparando. Eso, ya me acordé de algo que justo te decía, ¿no? Que dije al inicio, el próximo reto es estudiar para ser sommelier de aceite de oliva. Otra pasión, otra rama que me encanta y que es muy desconocida y que además México está creciendo, ya están produciendo también sus propios aceites y me encantará también formar parte de eso a nivel profesional. Sí, la palabra ambición es algo que a ti
se te acomoda tal cual, es una persona ambiciosa y siempre busca nuevos retos y no se atemoriza a los nuevos retos y si lo llega a hacer, va para adelante, solo piensa en avanzar y en cumplir los objetivos que se plantea, porque dentro de todo esto es que nos has platicado tu historia, nos has permitido conocerte, pero también para que la gente te pueda seguir conociendo o pueda aprender de ti o saber más de ti, ¿en dónde te puede encontrar en las redes sociales? Bueno, estoy como Mel con doble L punto sommelier. Ahí me pueden encontrar principalmente en Instagram, que es donde es la plataforma que tengo más completa. Y sin duda me pueden escribir con cualquier duda. Claro, digo, con esa charla que tuvimos, mucha gente va a estar curiosa, si de por sí yo antes de iniciar me generaba mucha curiosidad y quería verme inmerso en este tema que puede que para mí haya sido algo desconocido o no dominara tanto esto de la cultura del vino o inclusive del té. Hoy yo puedo decir que he aprendido y espero que también todas las personas hayan tenido la oportunidad de aprender más y que les genere esa curiosidad para seguir aprendiendo más de de esta bella cultura que se tiene. Pero ya para estar a punto de cerrar este episodio, de cerrar esta gran obra que hemos realizado tú y yo en este episodio de Charla de Narval, llegamos a la sección que es ese mensaje final, ese mensaje o reflexión o palabras que tú quisieras dejar, ya sea para ti, ya sea para la gente que nos escucha, ya sea para la cultura del vino, para los sommeliers que también te pueden llegar a escuchar. ¿Cuál sería ese mensaje final que Mirel quisiera dejar? Me gustaría que se dejaran llevar. Cuando uno prueba el vino, no se quede nada más en probarlo, investiguen, vayan más allá, ¿por qué percibo esto? Y si no es en el vino o en el té, puede ser en la música, puede ser en la literatura, o sea, el apasionarse de eso que gusten. Y si dentro de esa pasión entra el vino, el té, el sake, lo que quieran ustedes de estas bebidas, apasionense y cuestionense por qué está esto, por qué está el otro. Y si no saben, pues investiguen. La verdad es que es un mundo eterno. Nunca, un sommelier nunca va a saber todo acerca de estas bebidas. Entonces, apasionense, cuestionense, disfruten y déjense llevar por sus sentidos. Sí, hay que dejarnos llevar, hay que liberarnos y hay que siempre estar abiertos a nuevas pasiones, a nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes. Podemos aprender cada día de personas distintas que inclusive no nos podemos imaginar o llegar a pensar que aprendimos de, porque todo esto es un recorrido y este recorrido ya recorrió el pasado, el presente y también recorrió un poco sobre ese futuro que se viene para ti. Y sinceramente, después de todo lo hablado y todo lo charlado, a mí no me queda nada más que primero que nada agradecerte a ti, Mirel, por por brindar este espacio, por brindarnos de tu tiempo para conocer tu historia, para conocer un poco más del vino, para que la gente inicie con esa curiosidad, que le dé esa sensación, ese sentimiento o esa emoción de querer aprender más del vino, que les hayas permitido también aprender de ti, que les hayas permitido también saber que un récord Guinness no lo tiene cualquiera y que también que todo forma un trabajo en equipo, pero yo sinceramente te doy las gracias por este espacio y por esta gran charla que entablamos el día de hoy. A ti, Emilio, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos están escuchando. Sí, y después de todo lo hablado y lo todo charlado, a mí sinceramente no me queda más que decir que mi nombre fue Emilio Zavala y esto fue Charla en Narval. Nos vemos en la próxima.